¿Qué tal, amigos? Buenos días. Escuchad esto que os voy a leer, por favor. Dicen que los niños que consiguieron llegar a cubierta aquella noche creían que estaban en una feria o en una especie de parque de atracciones. Y la verdad no era para menos. Había música encubierta, ragtime, música realmente alegre. Toda la iluminación del buque había sido encendida, incluyendo los proyectores que iluminaban las 4 enormes chimeneas del barco. Y para colmo había fuegos artificiales. De cuando en cuando un cohete con una poderosa luz blanca iluminaba la noche en el Atlántico Norte. Hace ya 30 años que me gano la vida investigando siniestros marítimos de toda índole y creo poder afirmar sin temor a equivocarme que las 2 horas posteriores a la colisión del Titanic contra el témpano de hielo que desgarró su casco se parecen a cualquier cosa menos a un naufragio. Los naufragios son siniestros marítimos, accidentes que suelen desarrollarse a mucha velocidad, en medio del caos y de la confusión, y que luego son bastante complejos de reconstruir. El pánico, el miedo que se apodera del pasaje y tripulación, hace que la percepción de la realidad se desfigure, hasta tal punto que luego es casi imposible unir los testimonios de los supervivientes para delimitar lo que realmente sucedió. Eso no ocurrió aquella noche de abril de 1912. Los pasajeros y tripulantes del Titanic tuvieron 2 horas y 40 minutos perfectamente iluminados para darse cuenta de lo que ocurría. Por eso tenemos tanta información sobre el Titanic y creo que esa es la razón por la que tanto nos atrae su historia. La perfecta descripción de las últimas horas de vida de centenares de personas en una situación extrema nos lleva a plantearnos la misma pregunta a todos, aquellos que nos aproximamos a la historia del Titanic. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en esa situación? Mi primer encuentro con el Titanic se produjo hace ya muchos años, cuando yo era un chaval de 16. La película de William McKitty, La última noche del Titanic, basada en la novela de Walter Lord, A Night to Remember, me enganchó y desde entonces el Titanic y su extraña historia han formado parte importante de mi vida. Ya un poco más mayor, cuando estudiaba la carrera de náutica, realicé un extenso trabajo sobre el Titanic, cuyo título fue Análisis técnico, histórico y jurídico sobre el hundimiento del Titanic. Hace ya más de 30 años de aquello. Por aquel entonces en España prácticamente no había nada sobre el naufragio del gran transatlántico inglés. El trabajo me lo dirigió don José Luis Rodríguez Carrión, catedrático de Derecho Marítimo y uno de los mejores profesores que nunca he tenido. Precisamente a su memoria va dedicado este libro, que está basado en aquel trabajo de juventud. Del mismo, aparte de hacer una corrección de estilo, he suprimido las partes de cálculos técnicos o de razonamientos jurídicos demasiado densos y, si se me permite expresarlo así, la parte folclórica, la historia que tantas veces nos han contado, la historia que se refleja en la película de James Cameron. En este trabajo, amigo lector, le voy a hablar de otras cuestiones. Le contaré, en una especie de informe pericial escrito con lenguaje sencillo, el cómo y el porqué de la colisión del barco contra el témpano. Intentaré explicarles cómo se hundió y cuáles fueron los daños que realmente sufrió. Les razonaré quién fue el responsable de la tragedia e intentaré transmitirle la inmensa pena que invadió el corazón de los sencillos tripulantes de los barcos fúnebres, los barcos fletados para recuperarlos cada vez del naufragio. Les hablaré también, entre otras muchas cuestiones, de las investigaciones que se realizaron y de cómo la avidez y la rapacidad de una serie de políticos y juristas corruptos que se enriquecieron con la compra-venta de las acciones de Marconi Company ocultaron las verdaderas responsabilidades del naufragio e intentaron que recayeran sobre el capitán Stanley Lord, oficial al mando del vapor California, que si bien no tuvo el comportamiento que cabe esperar de un capitán u oficial de marina, tampoco se le puede responsabilizar de la muerte de 1.517 personas. Porque, amigo lector, el trasfondo de la historia del Titanic lamentablemente es ese: la muerte por hipotermia de 1.517 personas. De esos 1.517 muertos, 58 eran niños de corta edad, los mismos que creían que estaban en una feria o en un parque de atracciones aquella noche, y los mismos que se dieron cuenta cuando el agua helada del Atlántico mojó sus pequeños pies infantiles, de que lo que realmente ocurría era que aquella iba a ser la noche en la que se hundiría el mundo. Esta es la introducción de mi libro Titanic, historias para después de un naufragio, del cual os hablé ayer en el videoblog que hice sobre el Titanic, ¿no? Sobre el por qué el Titanic sigue tan de moda y tal. Yo os animo a leerlo. Os he descrito de lo que va el libro, de lo que trata el libro,
Lo que vengo a describir es mi personal relación con el Titanic y también mis opiniones como profesional de los siniestros marítimos sobre el naufragio. No pretendo vender libros, entre otras cosas, porque el libro es gratuito, lo podéis descargar gratuitamente en internet. Pero os animo a leerlo a todos los que seáis aficionados al Titanic, porque seguro que encontraréis cosas que desconocíais y datos muy interesantes. Además, los próximos videoblogs que vamos a hacer estarán basados en el libro y os contaré, os detallaré alguna de estas historias tan interesantes, tan tremendas, porque la verdad que son tremendas, pero a la vez tan apasionantes. El Titanic sigue de moda y, tal y como os decía ayer, nos vamos a seguir ocupando de él en mis perfiles de las redes sociales y también en YouTube y en mi página web. El que desee descargarse el libro, insisto, de forma gratuita, puede entrar en mi página web, echegoyen.es, y hay un enlace para descargarlo. Espero que sea de vuestro interés el libro o, en su defecto, los videoblogs que sobre el mismo vamos a hacer en próximas semanas. Nada más, que tengáis un buen martes y un fuerte abrazo marinero a todos vosotros como siempre.